Estados Unidos impone sanciones a Brasil por juicio a Bolsonaro en una clara e inaudita intromisión judicial. Más de 60.000 palestinos han muerto por bombardeos israelíes y el hambre provocada por el bloqueo en Gaza. Gobierno descarta existencia del denominado cartel de los soles. Busca manipular, dice, la percepción internacional contra Venezuela. Fuerza Revolucionaria en Venezuela ganó 285 alcaldías, incluyendo 23 de las 24 capitales del país. Eugenio Suárez la rompe en Grandes Ligas. Inexplicable, niegan visado a toleteros juveniles criollos y el Real Madrid va con todo para la próxima temporada. Y al cierre de esta edición, Brasil ya no figura en el mapa del hambre de la ONU y reduce la pobreza extrema a mínimos históricos. Mientras Estados Unidos trata de imponer su criterio en la justicia brasileña, aquí en Venezuela, el gobierno califica como victoria histórica los resultados electorales. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Estos acontecimientos y otros que impactan la dinámica global los revisamos a continuación. En un caso inaudito en la vida judicial de un país, el juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexander de Moraes, fue incluido en la lista de sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. A mediados de julio, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio anunció que Washington había revocado las visas a de Moraes, sus allegados y su familia por el procesamiento del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. En respuesta, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva expresó su solidaridad con el juez ante la medida arbitraria e infundada del gobierno estadounidense que incluye aranceles del 50% en algunos productos. Vale recordar que la Fiscalía brasileña presentó cargos contra Bolsonaro tras encontrar pruebas evidentes sobre el intento de golpe de Estado con el fin de impedir la asunción de Lula tras ser derrotado en las elecciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó a la Armada detener los barcos que zarpen desde su país con destino a Israel cargados de carbón. La medida, según explicó, responde a su rechazo frontal a la ofensiva militar en Gaza. Colombia no será cómplice de un genocidio, afirmó el mandatario. El 24 de julio, Petro denunció en redes sociales que volvieron a sacar un buque lleno de carbón con destino a Israel, calificando el hecho como un desafío a su gobierno y anunció que la Armada recibirá una orden escrita para detener barcos con destino a Israel. Ningún marino de Colombia, ningún ciudadano de Colombia, ningún funcionario público de Colombia, nada que sea de Colombia puede ayudar a un genocidio en el mundo. No podemos ayudar a que tiren bombas a 20.000 niños asesinados en Gaza. No sale una tonelada de carbón para Israel. Es mi orden como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia y asumo la responsabilidad. De contratistas de antes o de hoy, o de mañana, no somos cómplices de genocidas. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, confirmó que ha recibido el nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el conflicto en Ucrania, que culminaría el próximo 8 de agosto. Moscú mantiene su disposición a seguir construyendo un diálogo, mientras que Kiev no ha hecho ninguna propuesta al respecto. Se puede decir con toda certeza que estas decisiones que se toman en Washington son percibidas por la parte ucraniana, no como una señal de paz, sino como una señal para continuar el conflicto. Hemos tomado nota de la declaración del presidente Trump. La operación militar especial continúa. Mantenemos nuestro compromiso con el proceso de paz para resolver el conflicto en torno a Ucrania y garantizar nuestros intereses en este acuerdo. Desde el 7 de octubre de 2023, Gaza vive una pesadilla que no parece tener fin. Más de 60.200 palestinos han perdido la vida como consecuencia del genocidio israelí en la franja. Cifras que duelen, que no son solo números, son madres, hijos, abuelos, familias enteras. La cruel ofensiva contra Gaza no solo ha sido implacable, también dolorosamente extensa. Más de 147.000 personas han resultado heridas, mientras que miles de cadáveres permanecen bajo los escombros en el devastado enclave.
Pero no son únicamente las bombas las que matan, también el hambre. Según la ONU, 1 de cada 3 habitantes de Gaza pasa varios días sin comer. El Programa Mundial de Alimentos acusa a Israel de usar el hambre como arma de guerra. Aunque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sigue negando que haya hambruna en el enclave palestino, las muertes por hambre y malnutrición alcanzan las 147, incluyendo 88 niños. Esto no es vida. Ya hemos sufrido bastante. Llevamos 2 años luchando solo para conseguir un trozo de pan. No nos queda vida. Que nos aniquilen para que podamos descansar de una vez. No nos queda nada. Mis 2 hijas ya no están y ahora murió mi sobrina junto con sus 6 hijos y su marido. Jean-Marie Le Pen, líder de la agrupación nacional en Francia, criticó el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Denunció disposiciones asimétricas que, en su opinión, una Francia patriótica nunca habría aceptado. Le Pen señaló que la Unión Europea, con 27 países, obtuvo condiciones peores que el Reino Unido, lo que diluye y anula la soberanía en materia de comercio debido a la burocracia de Bruselas. Advirtió que Francia deberá importar anualmente miles de millones en gas y armas de Estados Unidos, lo que denomina una capitulación total de su industria, afectando su soberanía energética y militar. Además, acusó que el acuerdo sacrifica a los agricultores franceses en favor de la industria alemana, permitiendo la entrada de productos agrícolas estadounidenses a cambio de ventajas para la industria automotriz nacional. La líder de la agrupación nacional alertó que este acuerdo representa una pérdida de soberanía y una humillación para Francia, poniendo en riesgo su economía y seguridad nacional. La oposición política también expresó rechazo. Oliver Faure, líder del Partido Socialista, calificó el pacto como una vergüenza y criticó que Europa se rindiera ante las imposiciones de Estados Unidos. Durante su visita a Escocia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los líderes europeos que Europa dejará de existir si no detienen el flujo migratorio. Según el líder republicano, la inmigración es una invasión terrible. En cuanto a la inmigración, más les vale que se pongan las pilas o ya no habrá Europa. Nosotros, como sabes, el mes pasado no entró nadie a nuestro país. Nadie. Lo cerramos y sacamos a mucha gente mala que llegó allí con Biden. Pero están permitiendo que esto suceda en sus países y tienen que detener esta horrible invasión que está sucediendo en Europa. En muchos países de Europa, algunos líderes no han permitido que esto suceda y no están recibiendo el reconocimiento que merecen. Debería poder nombrarlos ahora mismo, pero no voy a avergonzar a los demás. Pero detengan esto. La inmigración está matando a Europa. Y pese a criterios que apuntaban a un fortalecimiento del dólar apalancado en los incrementos de aranceles a nivel mundial, el dólar estadounidense se ha depreciado aún más. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional advirtió que Estados Unidos frenaría el crecimiento mundial si restablece los aranceles en agosto y ratifica el impuesto del 50% al cobre, entre otros. Además, revisó el alza del crecimiento del Producto Interno Bruto PIB de Estados Unidos en 2025, situándolo en 1.9% debido a la reducción de aranceles y condiciones financieras mucho más flexibles, un crecimiento mucho menor de lo que aspiraba el país. A esto se suma la billonaria deuda interna, para muchos impagable, que continuamente genera suspensión de servicios federales y que con las últimas medidas de la actual administración amenaza con incrementarse. En medio de un escenario global marcado por conflictos bélicos, el aumento del precio del petróleo y la implementación de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, la discusión acerca de la extensión de la vida útil de plantas nucleares ha cobrado renovado interés entre gobiernos, expertos y comunidades internacionales. La ralentización de la economía mundial originada por las tensiones comerciales y políticas ha impulsado a muchos países a reconsiderar sus estrategias energéticas, buscando alternativas que sean tanto sostenibles como económicamente viables. Sin embargo, muchas de estas instalaciones superan ya su periodo de vida útil originalmente previsto, lo que ha generado debate sobre su seguridad, mantenimiento y riesgos asociados.
La reanudación de la discusión se ha intensificado en los últimos meses, con algunos países proponiendo extender los permisos de operación, mientras que otros abogan por su cierre y sustitución por fuentes renovables. El incremento en los precios del petróleo, que ha alcanzado niveles no vistos en años, también ha llevado a una reevaluación de la dependencia de combustibles fósiles y a impulsar el uso de energía nuclear como una alternativa mucho más estable y resistente ante las fluctuaciones del mercado global. Más de 600 presos colombianos fueron deportados desde Ecuador hacia su país en una operación que se realizó sin coordinación previa con el gobierno de Colombia. Entre el 25 y el 26 de julio llegaron 603 personas al puente internacional de Rumichaca, 543 hombres y 60 mujeres. A todos se les garantizó alimentación y acompañamiento institucional. Sin embargo, las autoridades colombianas cuestionaron el procedimiento al considerar que se ejecutó sin un protocolo binacional. El problema que hemos tenido es que al no informársenos no teníamos un plan de contingencia, tuvimos que generarlo a última hora para poder apoyar y hacer la atención humanitaria, que es lo principal en estos casos. Ya el gobierno nacional, a través de la Cancillería, ha elevado una nota de protesta por esta deportación totalmente irregular que realiza el país de Ecuador. De los 603 deportados, solo 11 tenían órdenes de captura vigentes. Y una de esas personas contaba con circular roja de Interpol. Todos fueron detenidos de inmediato, respetando el debido proceso y sus derechos, según informaron las autoridades. Y un estudio revela cuándo se acelera el proceso de envejecimiento del cuerpo humano. Los investigadores de la Academia China de Ciencias descubrieron que la expresión de 48 proteínas relacionadas con enfermedades aumentan con la edad. Esto se inicia alrededor de los 50 años, cuando el proceso de envejecimiento del cuerpo humano suele acelerarse, según el artículo publicado en la revista Cell. Los investigadores tomaron muestras de tejido de un total de 76 donantes de órganos entre 14 y 68 años que habían fallecido por traumatismo cráneoencefálico accidental y estudiaron cómo cambian las proteínas de los diferentes tejidos con el paso del tiempo. Entre ellas se encontraban afecciones cardiovasculares, fibrosis tisular, enfermedad del hígado graso y tumores relacionados con el hígado. Es en este momento cuando muchos tejidos sufren una remodelación proteómica sustancial y los cambios más marcados se producen en la aorta, lo que demuestra una fuerte susceptibilidad al envejecimiento. El páncreas y el vaso también mostraron cambios sostenidos. Más países se suman a la presión global contra Israel. El primer ministro británico Keir Starmer anunció que Reino Unido reconocerá a Palestina como Estado soberano en septiembre, a menos que Israel acepte un alto al fuego. El pueblo palestino ha soportado un sufrimiento terrible. Ahora, en Gaza, debido a un fracaso catastrófico de la ayuda, vemos bebés muriendo de hambre, niños demasiado débiles para mantenerse en pie. Imágenes que permanecerán con nosotros toda la vida. El sufrimiento debe terminar. Así que hoy, como parte de este proceso hacia la paz, puedo confirmar que el Reino Unido reconocerá el Estado Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí adopte medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, acepte un alto el fuego y se comprometa con una paz sostenible a largo plazo. Y Australia prohibirá a los menores de 16 años usar las redes sociales tras aprobar su parlamento la ley de Internet más estricta del mundo. La prohibición, que no entrará en efecto antes de por lo menos 12 meses, contempla multas de hasta 32.5 millones a las empresas que la incumplan. El primer ministro Anthony Albanese dijo que la legislación es necesaria para proteger a las personas jóvenes de los daños en las redes sociales, algo que muchos grupos de padres también han expresado. Sin embargo, los críticos señalan que hay interrogantes que no se han contestado sobre cómo se va a aplicar el veto y qué impacto tendrá en la privacidad y la conexión social. La legislación no especifica qué plataformas estarán prohibidas.
Estas decisiones serán tomadas por la ministra de Comunicaciones de Australia, que buscará asesoría del Comisionado para la Seguridad Electrónica, un regulador de Internet que hará cumplir las reglas. El monasterio budista más popular de China, el templo Shaolin, confirmó que su abad, Shi Yongjin, fue destituido tras confirmarse las acusaciones en su contra, que incluyen malversación y apropiación indebida de fondos, tanto de proyectos como de activos del templo. También se lo acusó de mantener relaciones a largo plazo con varias mujeres y de engendrar al menos un hijo, acciones consideradas delictivas y contrarias a los códigos monásticos budistas. 5.000 funcionarios públicos fueron despedidos de Ecuador bajo el argumento de un supuesto plan de eficiencia administrativa. Estamos iniciando un proceso de desvinculación de 5.000 funcionarios públicos. Están excluidos de esta decisión médicos, enfermeras, enfermeros, personal docente, maestros, por supuesto, Policía Nacional y el personal de las Fuerzas Armadas. La mayoría probablemente son, de acuerdo a la información que yo recibí, funcionarios de las áreas administrativas. Varias ballenas quedaron varadas frente a las costas de Japón. Aunque en un principio se pensó que el hecho ocurrió luego del megaterremoto de magnitud 8.8 que sacudió la península de Kamchatka, luego se supo que fue antes. Se piensa que los animales se desconcertaron por las ondas previas al evento telúrico. El hecho se presentó en la localidad japonesa de Tateyama, prefectura de Chiba. El ministro de Defensa israelí Israel Katz amenazó con asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. En una publicación del 27 de julio, el ministro escribió: un mensaje claro al dictador Khamenei. Si continúa amenazando a Israel, nuestra mano larga alcanzará a Teherán nuevamente y con mayor fuerza, y esta vez a usted personalmente también. La advertencia se dio en medio de crecientes tensiones entre ambos países y luego que en junio se registrara la llamada guerra de 12 días entre Israel e Irán. La NASA e India se unieron para lanzar un satélite de mapeo terrestre capaz de rastrear incluso los cambios más sutiles en la Tierra y el hielo. La misión, que tuvo un costo de $1.300 millones, ayudará a los pronosticadores y a los equipos de respuesta a emergencias a adelantarse a inundaciones, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas y otros desastres, afirman los científicos. El 28 de julio, una jueza colombiana declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno en actuación penal y fraude procesal. El tercer cargo que se le imputaba, soborno simple, fue desestimado. A sus 73 años, Uribe se convierte en el primer exmandatario en ser condenado penalmente en la historia de Colombia. La Fiscalía solicitó la pena más alta permitida por la ley, la cual deberá cumplir bajo arresto domiciliario. Sus abogados ya anunciaron que apelarán la decisión. El gobierno de Luis Arce en Bolivia no logró unir a las diferentes vertientes políticas que antes integraban el denominado Movimiento al Socialismo Más. Ante la posibilidad de que la oposición retorne a la presidencia, el voto orgánico de comunidades indígenas y campesinas puede garantizar la continuidad, según el presidente. Una derrota, dijo, implicaría perder las conquistas sociales de las últimas 2 décadas. Un potente terremoto de magnitud 8.8 sacudió el 29 de julio la península rusa de Kamchatka, siendo el más fuerte en la región desde hace más de 70 años y uno de los 10 más potentes de la historia. El sismo no dejó víctimas mortales ni heridos graves, pero sí generó alertas de tsunami en países como Japón, Estados Unidos y varios latinoamericanos como México, Chile y Perú. La primera ola del tsunami impactó en la costa rusa de Severo-Kurilsk y se esperan réplicas durante un mes, algunas de hasta 7.5 de magnitud. Los secuestros en Chile mantienen una tendencia al alza y las cifras de casos no logran bajar de los niveles registrados en 2022, señala un informe de la Fiscalía Nacional. Tras analizar más de 6.000 casos, la Fiscalía determinó que la cifra de 2024 es la más alta de la que se tenía registro desde el 2014
y sostiene una tendencia que inició en el año 2022 cuando se reportó un incremento del 68% al pasar de 492 casos a 826. Sin compensación no hay negociación. Irán insiste en que Estados Unidos debe hacerse responsable por los daños causados por sus ataques en el mes de junio contra instalaciones del programa nuclear iraní. Desde la Cancillería de Irán afirman que ese será el único punto de partida posible para retomar el diálogo. La ex vicepresidenta norteamericana y contendiente a la presidencia contra Donald Trump, Kamala Harris, anunció que no se postulará para gobernadora de California en el 2026. Esto pone fin a las interrogantes sobre su presunto interés en el cargo, pero a la vez plantea nuevas dudas sobre los planes futuros de la candidata demócrata a la presidencia en el 2028. Diosdado Cabello, secretario general del PCV, rechazó la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que vincula al gobierno nacional con un inexistente cartel de los soles al que le atribuye actividades terroristas, asegurando que carece de pruebas y es una maniobra simplemente política. Por lo cual era de esperarse que tanto el líder Marco como Lasallo necesitaban desviar la atención de los titulares. Por eso Marco se lanzó el cuento chimbo de sancionar al inexistente cartel de los soles. El Departamento de Estado, el Christopher Landau, se adelantó al Departamento del Tesoro y se vio obligado a borrar sus publicaciones en su cuenta X después de una gran jalada de oreja. El catire Trump ni enterado estaba sobre el asunto de crear un nuevo show con el cartel de los soles y no había dado la luz verde al anuncio, ya que se encontraba en ese momento viajando rumbo a Europa. Estados Unidos, Noticias Telemundo, designa al cartel de los soles como organización terrorista y reitera que Nicolás Maduro está involucrado. Les ardió la victoria, aquí no hayan cómo quitársela de encima y que le responda Hugo Chávez. Este 27 de julio se realizaron en Venezuela las elecciones municipales donde la Fuerza Revolucionaria se impuso en 285 alcaldías, incluyendo 23 de las 24 capitales. La jornada electoral registró una participación del 44%, lo que representa más de 6.200.000 venezolanos que salieron a ejercer su derecho al voto. La oposición, por su parte, logró 50 alcaldías. Hemos tenido una victoria histórica para la fuerza de la revolución bolivariana. 285 alcaldías. A esta hora hemos ganado de 335. Hemos pasado de 212 alcaldías el año 2021 a 285 ganadas con el voto del hombre de a pie, de la mujer de a pie. Hemos ganado 23 capitales de las 24. Ha aumentado la votación en participación y hemos aumentado nuestra votación en todas las ciudades que hemos ganado. Felicito a los 50 alcaldes que han ganado de la oposición venezolana. Bienvenidos al trabajo, a la paz, a la democracia, a la convivencia nacional. Lo creo firmemente que hoy ha sido el día de nacimiento de una nueva oposición venezolana que tiene la obligación de gobernar bien desde las 50 alcaldías que han ganado. Durante la jornada electoral del 27 de julio también se realizó la primera consulta popular nacional de la juventud en la que se seleccionaron 10.672 proyectos comunitarios juveniles que serán financiados tanto por el gobierno nacional como por alcaldías y gobernaciones. La ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, destacó durante el conversatorio sobre la memoria historiográfica que la política actual busca promover exportaciones no petroleras, viendo en ellas un medio para alcanzar la liberación económica y soberana de Venezuela. En la jornada, expertos analizaron diferentes periodos históricos del comercio exterior enfocándose en la lucha por la independencia y la recuperación del conocimiento productivo ancestral. La importancia de impulsar las exportaciones no petroleras radica en diversificar la economía, fortalecer la independencia económica y potenciar la innovación y producción nacional.
Se resaltó la importancia de fortalecer la vocación exportadora del país, enfocándose en diversificar su capacidad productiva y reducir la dependencia petrolera. Este esfuerzo, dijo, es esencial para construir un modelo económico mucho más soberano y autosuficiente que valore y respete las riquezas y capacidades productivas del país, promoviendo un desarrollo sustentable y autónomo en beneficio de toda Venezuela. Más de 120 comunicadores de 50 países se reunieron en Caracas para crear una red alternativa que visibilice temas silenciados por los grandes medios. En ese contexto, Venezuela reiteró su denuncia contra el gobierno de Estados Unidos por la retención ilegal de 33 niños venezolanos separados de sus familias. 33 niñas y niños venezolanos hoy han sido separados de sus familias. Y es un ejemplo más de el odio, el complejo que se tiene en contra de Venezuela. Que ya no basta con atacar a nuestra refinería, a nuestra industria petrolera, a nuestro sistema financiero. Como hemos resistido, ahora han ido por el pueblo migrante, golpeando donde más duele, que es en la niñez, violando todas las leyes internacionales. Y esto, por supuesto, que tiene que ser denunciado. Y esto ocurre también en complicidad, por supuesto, con esas grandes corporaciones mediáticas mundiales. Así que pedimos también su apoyo para poder desnudar esta realidad. Tras una reunión con el Gabinete Económico, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó del acompañamiento técnico a los proyectos escogidos por la juventud. El Gabinete Económico hará acompañamiento permanente para la ejecución del 26% de esos proyectos seleccionados por la juventud relacionados con la transformación económica, con la T1, donde vamos a estar dando todo el apoyo técnico para sacar adelante los proyectos de la juventud que fueron seleccionados, donde participamos todos los venezolanos y todas las venezolanas que acudimos a la jornada electoral de ayer. Aquí seguimos haciendo seguimiento al proceso de crecimiento paulatino de Venezuela con esfuerzo propio, al elegir por primera vez los proyectos que la juventud había seleccionado en más de 5.300 asambleas de los circuitos comunales, de los consejos comunales, de las comunas. Una nave de la aviación militar bolivariana en misión de traslado de habitantes de la comunidad indígena Yanomami del Alto Orinoco se precipitó a tierra a 14 kilómetros del aeropuerto Cacique Aramare en el municipio Altures. La nave, un Cessna Caravan, transportaba 10 personas, de las cuales 7 resultaron muertas y 3 heridas. Se investigan las causas del accidente. Está en marcha en Venezuela un ambicioso plan de rehabilitación de los hospitales militares. Uno de los primeros en recibir mejoras fue el Hospital Dr. Carlos Arvelo en Caracas. La rehabilitación del Hospital Carlos Arvelo es integral, quirófanos, tomógrafo, emergencias tanto pediátricas como de adultos, la rehabilitación física. Hay un proceso integral de recuperación, no solamente están entregando equipamiento, medicamentos a este hospital, sino a todos los hospitales militares del país. El presidente Nicolás Maduro anunció que próximamente se realizará un Consejo Federal de Gobierno con gobernadores y alcaldes electos en los comicios del 25 de mayo y 27 de julio del 2025 respectivamente. Voy a convocar inmediatamente a un Consejo Federal de Gobierno con todos los alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios, con los 24 gobernadores del país, porque vamos a hacer un plan para profundizar y acelerar los proyectos de las consultas y las agendas concretas de acción de todas las comunidades, que en los 5.336 circuitos comunales se financia también el segundo proyecto que quede en la consulta sin excusa, sin falla. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una conversación telefónica el 28 de julio con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian.
En un comunicado, el gobierno venezolano informó que durante el intercambio evaluaron el excelente estado de la relación bilateral. Coincidieron en que la cooperación estratégica entre ambas naciones marcha viento en popa y acordaron celebrar por todo lo alto durante el mes de agosto el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Además, el presidente Pezeshkian manifestó su pleno respaldo a la propuesta venezolana de convocar a una cumbre mundial por la paz y contra la guerra. Para las autoridades electas de la oposición en las pasadas elecciones, la instalación de los consejos municipales y la toma de posesión de los alcaldes en todo el territorio nacional representa un importante símbolo de paz y reconciliación para Venezuela. Constituye, dicen, un reflejo de estabilidad democrática y un llamado claro a la paz, que permite construir un país donde reine la convivencia y el respeto. Cada 18 de julio se va a conmemorar el Día de la Dignidad del Migrante Venezolano en honor al rescate de los 252 connacionales que estuvieron recluidos ilegalmente y sometidos a torturas en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele. El anuncio fue hecho el 26 de julio por el presidente Nicolás Maduro. Tras la masiva presencia en especial de público infantil, la exposición Simón, de Niño a Libertador, se extiende hasta el 31 de agosto. Se trata de una propuesta innovadora que fusiona educación, cultura y tecnología. Ubicada en el Centro de Convenciones La Carlota en Caracas, la expo ofrece una experiencia inmersiva en la que los asistentes pueden explorar la vida y legado del libertador Simón Bolívar a través de innovadoras herramientas como la realidad virtual y la inteligencia artificial, además de revivir batallas históricas y conocer sitios emblemáticos de Venezuela. Eugenio Suárez la rompe en Grandes Ligas. Inexplicablemente niegan visado a toleteros juveniles criollos y el Real Madrid va con todo para la próxima temporada. El artillero guayanés Eugenio Suárez protagoniza su mejor temporada en el Big Show, donde hace palidecer estadísticas pasadas gracias al poder de su bate. Vale recordar que el toletero venezolano tiene el récord de más estacazos de vuelta completa en una temporada con 49, logrados en el 2019 cuando defendía los colores de los Rojos de Cincinnati. En una decisión totalmente ilegal e incomprensible, el equipo juvenil venezolano que clasificó al Mundial Senior de Pequeñas Ligas fue impedido de participar al no otorgarle el gobierno americano las visas para su traslado. Tras vencer a México, los pequeños toleteros se han visto impedidos de participar por una legislación que por temas políticos le ha impedido representar a Latinoamérica. Ya poco más de un mes para el cierre del mercado de fichajes de verano, uno de los equipos de fútbol del mundo que más expectativa genera en su preparación de cara a la siguiente campaña, el Real Madrid, ya cuenta con nuevos refuerzos. Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono ya visten la casaca del considerado como el mejor equipo del mundo que estrena timonel en esta temporada con Xabi Alonso. Hoy queremos contarles que Brasil ya no figura en el mapa del hambre de la ONU. Los números muestran que para finales de 2023 el país logró sacar a casi 24 millones de personas de la inseguridad alimentaria severa. El anuncio lo hizo el 28 de julio la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como la FAO. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva se había comprometido a erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria para 2026, pero lo consiguió en tiempo récord, en apenas 2 años, gracias a políticas sociales sólidas donde se estimuló la generación de empleo e ingresos, se apoyó la agricultura familiar y se fortaleció la alimentación escolar. La FAO destaca que la tasa de desnutrición bajó a menos del 2.5% y la pobreza extrema cayó a 4.4%, un mínimo histórico. Eso significa que 10 millones de personas dejaron atrás esa condición respecto a 2021. Esta es la segunda vez que Brasil logra salir del mapa del hambre. La primera fue en 2014, pero tras el desmantelamiento de los programas sociales en 2018, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, el país retrocedió alcanzando una cifra alarmante de 33 millones de brasileños pasando hambre.
En la semana del 1 al 7 de agosto el mundo celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Su objetivo, fomentarla mejorando la salud de los bebés del mundo. Esta se constituye en el mejor alimento que se puede dar a un bebé recién nacido hasta los 6 meses de vida, cuando se inicia la alimentación complementaria. Protege además al bebé de infecciones como gastroenteritis, infecciones de las vías respiratorias, otitis, infecciones urinarias y otras, sobre todo las inmunitarias y la muerte súbita. La lactancia materna no solo protege la salud del menor, Melanie y amigos, sino que también refuerza vínculos sentimentales. Hasta aquí las noticias. Como siempre, gracias por su atención. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.